misma línea de pensamiento podemos considerar en el Evangelio según San Lucas, este capítulo que aparece aquí de una parábola, hermanos, que es el capítulo 11. El capítulo 11. La parábola de ese amigo que tanto insistía. Verso 5, Lucas 11. Les dijo también: ¿quién de vosotros, pregunta el Señor, que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Entonces, lo mismo, aquí lo que me está diciendo es que él quería simplemente 3 panes. Entonces, alegorizar este versículo es decir que un pan representa el arrepentimiento, que otro representa el bautismo y que otro pan representa el Espíritu Santo, y que tenemos que comérnoslo para ser salvos. No, eso es alegorizar. Además es una parábola, y una parábola es una historia ficticia, no es real. Entonces, el problema, el método alegórico para interpretar la Biblia y especialmente la profecía, es que pervierte o desvía su verdadero significado. Lo otro es que la mente del intérprete se convierte en la autoridad de la interpretación. Entonces, cuando, no, pero es que la Biblia no dice eso, no, pero es que Dios me lo reveló. Normalmente toda agrupación religiosa, pseudo-cristiana o toda secta, tiene un profeta, tiene un guía, tiene un maestro que según él Dios le ha revelado. Los mormones tienen su profeta, Joseph Smith. Lo mismo ocurre con los adventistas, Helen White. Y lo mismo ocurre con los testigos de Jehová. Es decir, prácticamente estos grupos tienen un profeta que según ellos Dios les reveló, les mostró unas tablillas de oro o un sueño o una visión. ¿Y quién dice que no? No es que Dios me lo reveló a mí, dicen ellos. Entonces, la mente de esa persona se convierte en la autoridad. Y el asunto es que no hay forma de comprobar las interpretaciones de esa persona ni la autoridad que tiene. Joseph Smith, que fue el fundador de los mormones, él dijo que Dios lo había llevado a una montaña en New Jersey o en New York, en Syracuse, y que entrando a esa montaña él descubrió como unas láminas de oro, unas hojas, en vez de papel eran de oro y que estaban escritas en un idioma extraño, y que Dios le dio como unas lentes o unas gafas que eran el Urim y el Tumim, y que él se las colocó y con esas pudo entonces entender lo que decía ese idioma extraño, y de ahí surgió el libro de Mormón. Entonces, ¿quién le dice al señor Smith que eso no es cierto? Entonces, claro, todo aquel que no tenga un conocimiento de la palabra simplemente se lo cree y así sigue. ¿Por qué? Porque es una interpretación alegórica. Entonces, interpretar de forma alegórica, que es otro problema del señor Campins, que les comenté que el año pasado profetizó que Jesús venía en mayo. Interpretar de forma alegórica, por supuesto que lleva a tremendos errores. Puede ser un gran matemático porque era ingeniero, pero hermanos, esto no es asunto de ingeniería ni de matemáticas, sino de la revelación que viene de lo alto. Y aún la Biblia dice que esto lo ha escondido de los sabios, de los entendidos, y lo ha revelado a los sencillos, a los pequeños, a los ignorantes. Gloria al Señor. Así que si nosotros nos gloriamos en la sabiduría de Cristo. Amén. Solamente en eso, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ese primer método de acercamiento a la profecía bíblica tiene ese problema. Es peligroso. En los años 50 en los Estados Unidos hubo un famoso predicador que se llamó William Marion Branham, y él creía en el nombre, en la doctrina del nombre, y a él la historia cuenta que hizo milagros, o no él, sino el Señor, Dios lo usó, pero él se desvió, lo que dije hace un rato, él se pervirtió su enseñanza, y él empezó a utilizar esta forma alegórica de interpretación. Y en Apocalipsis habla del séptimo ángel que tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Entonces él empezó a decir que él era el séptimo ángel.
es el señor Marion Branham, que él era el séptimo ángel y él construyó toda una doctrina sobre esa interpretación alegórica. Bueno, habló sobre una serie de situaciones que realmente pues no vamos a estudiarlas acá, pero totalmente equivocadas. Hay que tener cuidado con esa interpretación alegórica que me trata de hacer ver más allá. La otra interpretación entonces es lo opuesto, es una interpretación literal, o también se le conoce mejor como histórico-gramatical. Se la llama literal porque es un acercamiento que respeta lo que nos dicen las palabras escritas, es decir, la letra. Nosotros manejamos un idioma que es el castellano, así que nuestro idioma tiene valor porque a través de él nos comunicamos, y por supuesto la Biblia, esta Biblia nuestra, es una traducción de los originales hebreos y griegos. Y esa traducción o esas traducciones que hay se han efectuado a lo largo del tiempo con bastante cuidado, con bastante atención. Así que nosotros consideramos que esta traducción que tenemos, que básicamente nosotros usamos la versión Reina Valera, es una versión muy buena, muy adecuada a nuestro medio, a nuestro lenguaje, y es tan buena que nos ha transformado nuestra vida, amén. Nos ha limpiado porque somos regenerados por la palabra que hemos oído. Entonces, el método de interpretación literal o histórico-gramatical respeta lo que nos dicen las palabras que aquí aparecen, ¿sí? Y les da el significado común o usual. La palabra cielo es cielo, la palabra sangre es sangre, así como se encuentran básicamente. Se le llama histórico-gramatical porque enfatiza el significado que debe determinarse de acuerdo al momento histórico en que fue escrito el libro y el momento histórico que estaba viviendo la nación de Israel, y repito, la forma gramatical que tiene, porque en la Biblia encontramos nosotros poesía, en la Biblia encontramos cantos, en la Biblia encontramos narraciones, en la Biblia encontramos registros de censos. O sea, hay una serie de cosas en la Biblia, y cada forma de escritura tiene sus propias características. O sea, cuando usted lee poesía, eso es lindo. El poeta precisamente por eso es un artista, porque él sabe plasmar con palabras que tiene aquí en su corazón, con el sentimiento. Eso tal vez no lo hace uno, porque uno lo que habla es el lenguaje popular. Ahora, un escritor que él trabaje la narrativa o la crónica también, él maneja muy bien entonces esa forma literaria y escribe buenos libros. Nosotros manejamos el lenguaje popular, el lenguaje de calle, y a través de ese lenguaje nos entendemos. Pero si usted quiere sentarse, leer poesía, tiene que sentarse con cuidado y seguramente con un diccionario a la mano, porque va a encontrar palabras que no son de uso común cuando hablamos, pero son palabras propias, repito, de ese estilo literario. Entonces, el método histórico-gramatical o literal lo que hace es eso, que nos ayuda a enmarcarnos dentro del contexto en que están escritos los libros y las secciones de la palabra del Señor. ¿Quiénes escribieron los libros bíblicos? Fueron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios, dice, es inspirada. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspiración en griego es la misma palabra que se usa para soplar, como cuando por ejemplo, un trompetista sopla su trompeta, o un músico de instrumento de viento, un flautista, él sopla, y claro, tiene que saber soplar, y también el instrumento, de acuerdo al metal y la forma que tienen los tubos y las válvulas, produce un sonido especial. Entonces el artista pone su parte y la otra parte viene
de una forma suena la trompeta, de otra forma suena una flauta, de otra forma suena un saxofón. La Biblia es un libro de 66 libros, es un compendio de 66 libros, y Dios es el artista, Dios es el músico, por así llamarlo, que sopló en cada uno de estos instrumentos. Y por eso, repito, de acuerdo al momento en que ellos vivieron, de acuerdo a lo que eran, ellos produjeron esta hermosa sinfonía que aquí tenemos, que es su palabra. Pablo tenía su forma de ser, tenía sus características, tenía una educación, una cultura. Así que podemos identificar las palabras o los escritos, las cartas de Pablo. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Lucas. Lucas escribió su evangelio, escribió el libro de los Hechos. Así que el Espíritu Santo lo inspiró, pero él fue el que le dio ese matiz, ese color a estos libros que aquí aparecen. El método histórico gramatical me ayuda a entender esos matices, de qué manera se dijeron las cosas, cómo se dijeron, hermanos, y nos ayuda entonces a entender, a interpretar los hechos de la palabra del Señor. En el libro de Nehemías es importante leer este versículo o esta sección, Nehemías capítulo 8. ¿Por qué? Porque el pueblo había regresado de Babilonia, habían reconstruido el templo, el llamado templo de Zorobabel. Eran momentos duros de pobreza para la nación, y el sacerdote Esdras convocó al pueblo allá en frente al templo en Jerusalén y leyó la ley. Verso 3: leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, es decir, desde el amanecer, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Leyó desde ¿cuándo? Desde el alba hasta mínimo ¿cuántas horas? Unas 6, ¿no? ¿Verdad? Digamos de 6 de la mañana, que hubiera sido el alba, a 12. 6 horas. ¿Y el pueblo? No hubo tiempo para ir a buscarse un cafecito o un tinto. El pueblo estaba a la expectativa. Así que para que Dios revele sus secretos, no solamente la unción debe estar de labios del predicador, sino también de los oídos del pueblo. En eso consiste, hermanos, ese efecto interpretativo. Y usted se ha dado cuenta cuando usted evangeliza a una persona. Usted puede ser el hermano más consagrado, el mejor evangelista, conocerse muy bien los versos sobre el evangelismo, pero se pone frente a una persona y esa persona empieza a jugar con su celular, empieza a enviar mensajes, empieza a distraerse. ¿Qué efecto le produce la palabra que usted le diga a él? ¿Qué efecto le produce? Muy poco, ¿verdad? Porque está distraído, no puso atención. Pero lo contrario, cuando una persona está sedienta de la palabra, el Espíritu del Señor obra sobre esa persona. Y recuerden que es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por esa razón, hermanos, los buenos expertos e intérpretes de la profecía bíblica, ellos manejan el método histórico gramatical, método literal. Ellos lo manejan teniendo el cuidado sencillo de la interpretación bíblica. Yo ya lo dije, no podemos sacar un texto de su contexto, porque eso es un pretexto, no lo podemos sacar. Entonces, eso se llama la interpretación hermenéutica. La interpretación bíblica, lo más básico que nos dice es que ya lo mencioné, las palabras deben tomarse en su sentido usual, ordinario, cotidiano. Las palabras, así de sencillo. Cuando aquí dice caballo, pues es un caballo. Cuando aquí dice cielo en la Biblia, pues es el cielo que se ve allá. Cuando se refiere al cielo de Dios, hay un contexto que da a entender que se refiere a ese lugar de la presencia del Señor.
Entonces, nosotros manejamos, vuelvo a decir, el castellano, y a través de nuestro idioma nosotros comunicamos nuestro pensamiento. Si usted después del servicio, por ejemplo, quiere invitar a un hermano, quiere invitarlo a tomar un café, usted lo piensa y dice: después del culto voy a invitar a un hermano a tomar un café. Pero ese pensamiento allí queda en su mente y no es acción, o no se pone en acción hasta tanto que usted después del culto no llegue frente al hermano y le diga: hermano, Dios lo bendiga, quiero invitarlo a tomar café con un pan, etcétera. Ahí se inicia. Entonces, Dios tiene un pensamiento. Amén. Alguien me preguntaba en la iglesia: hermano, ¿qué nosotros hablamos? O en Latinoamérica se habla español, en Estados Unidos se habla inglés, en Rusia el ruso, en Francia el francés, en Alemania el alemán, etcétera. ¿Qué idioma habla Dios? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces, ¿qué idioma habla? Entonces, pues muy fácil, ¿verdad? Si nos ubicamos dentro del contexto humano, pues Dios los conoce todos. Aún las lenguas, los dialectos indígenas más primitivos y escondidos se los conoce. Pero Dios en sí no necesita ningún lenguaje, porque Dios es por así llamarlo, es una mente perfecta, hermanos. Yo necesito el lenguaje para comunicarme. Por ejemplo, yo quiero comunicar mis sentimientos, necesito el lenguaje. Y aún si yo soy mudo, hay un lenguaje gestual, ¿verdad? Los sordomudos tienen un lenguaje: yo te amo. Ellos pueden con sus manos, con sus acciones expresarlo. Y aún si no supiera ese lenguaje, podría escribirlo. Pero Dios, hermanos, Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Por eso decimos, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Dios lo sabe todo. Por eso, hermanos, es que no es tan difícil que nosotros entendamos a Dios, porque nosotros no lo conocemos todo. ¿Qué necesita aprender Dios? Nada. ¿Quién le instruyó? ¿Quién fue su consejero? Dice el profeta. Nada. Así que como Dios no necesita nada de nadie, no necesita comunicarse. Pero cuando Él creó al hombre, le dio esta capacidad del habla y del lenguaje, y a través de ella nos comunicamos. Aún los animales se ha descubierto que tienen un lenguaje, ¿no? Las ballenas emiten unos cantos, los delfines, y hay una comunicación, incluso hasta insectos como las abejas. Los científicos han descubierto que ellas se comunican mediante el vuelo. No es que digan: yo soy la abejita, no hay una vocecita por ahí, pero mediante el vuelo que hacen, ellas se comunican, indicando dónde está la colmena, a qué distancia está, etcétera, dónde están las flores, el polen. Dios tiene un conocimiento. En este momento Dios lo sabe todo. Eso se llama un conocimiento axiomático. Él lo conoce todo. Nosotros no. Por eso necesitamos el lenguaje para comunicarnos, para aprender, para poder recibir esa palabra suya, para poder expresarla a los demás. Gloria al Señor. Entonces, dentro de ese punto de vista, hermanos, yo debo conocer el idioma que hablo. Es decir, si nosotros hablamos castellano, debemos aprender bien este lenguaje. Amén. Repito, nosotros manejamos un lenguaje popular, un lenguaje de calle, que no es que esté mal, porque es el lenguaje popular, pero ya usted se da cuenta que en la Biblia, por ejemplo, versión 60, revisada del 60, hay muchas palabras que ya no usamos. Y seguramente los jóvenes de nuestros días menos que usan esas palabras. Entonces, si yo me encuentro con una palabra de esas, ¿qué debo hacer? A lo menos buscarla en un diccionario. ¿Qué significa esta palabra? Es lo menos que yo puedo hacer. Entonces, ¿yo cómo puedo pretender conocer de los acontecimientos de los últimos tiempos, de profecías que están, por ejemplo, en Daniel, en Sofonías, en el mismo Zacarías, en Oseas, en Apocalipsis, en Tesalonicenses? ¿Cómo puedo yo
entender eso si medianamente conozco mi lenguaje. Yo debo, el Espíritu Santo hace lo suyo, por supuesto, pero yo también debo esforzarme para hacer lo mío, amén. Entonces yo debo aprender lo más posible del lenguaje, debo conocer la estructura, una frase. ¿Qué es una frase? ¿Qué es un párrafo? La mayoría seguramente sabe que es un párrafo, pero hay personas que no saben qué es un párrafo. ¿Qué es un verbo, por ejemplo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? La primera ley de la hermenéutica nos dice eso. Hay que a las palabras conocerlas y darles el significado básico que tienen. Un verbo es un verbo, es una palabra que indica acción, movimiento. Eso es un verbo. En cambio, un nombre es un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, él se llama Daniel, el hermano Edwin, yo me llamo Enrique. Pero ustedes conocen a alguien que le hayan puesto, por ejemplo, de nombre correr, Eduardo Restrepo, por ejemplo, alguien se llama así. O caminar, Camilo Palomares. O dormir Sánchez. Bueno, alguien es muy dorminón y es de apellido Sánchez y así me han puesto. Pero esos son verbos, así que nadie, es que ni a un perro, si usted tiene una mascota, usted no le coloca dormir. Usted más bien lo que le coloca es un sustantivo, un nombre, dormilón, ¿no? Que ya es un indicativo, que ya es diferente. La Biblia está compuesta de palabras, hermanos. La profecía bíblica está compuesta de palabras. Amén. Entonces yo, lo básico que se espera de mí, bueno, hay mucha gente que cuando va a Estados Unidos, gente que va de Centroamérica y México a los Estados Unidos, especialmente de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador, que yo he escuchado los testimonios. Entonces ellos hacen todo ese camino hacia el norte por la frontera de México, pero la misma Guardia Mexicana, ellos los detiene, a los que son de otros países. Entonces ellos dicen, ¿de dónde son? Entonces dicen, órale, yo soy de Guanajuato, por ejemplo, dicen así, ¿no? Entonces saben que de pronto se aprenden un poquitico el sonido, ¿no? Los fonemas de mexicano, pero le dicen, muy bien. Entonces le dicen, canta el himno nacional. Hasta ahí llegó, sí, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque él se sabe tal vez el del Salvador, o se sabe el de Honduras, o el de Nicaragua, pero el himno de México no. O le hacen preguntas sobre el país. Ah, tú eres de Guanajuato, bueno, y entonces, ¿qué es lo famoso de Guanajuato? Entonces dice, no, pues, ¿qué dijéramos? Pues las tortillas son como las arepas acá, en todo el país, en México hay tortillas. Estás mal. Las momias. ¿De dónde eres tú? Y lo agarran fácilmente, lo agarran. Entonces, uno tiene que meterse dentro del contexto que está viviendo, hermano, amén. Algo muy triste en nuestros viajes es que los hermanos en la iglesia están perdiendo la capacidad de estudiar la palabra de Dios, hermanos. La están perdiendo. Yo recuerdo que cuando me convertí, hermanos, toda reunión que uno llegaba es: ¿qué versículo te aprendiste? ¿Cómo te habló el Señor hoy? ¿Qué salmo estudiaste? Y compartíamos en charlas de cafetería. Pero hoy en día no. Hoy en día incluso, hermanos, no sé aquí, pero en Estados Unidos la mayoría de la gente ya tiene su Biblia en el celular. La tiene, sí. Entonces, bueno, se supone que cuando uno va a estudiar la Biblia, pues trae su libro, la palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, y su Biblia. Entonces llegan y sacan el celular. Aquí está, no, hermano, que tengo esta versión, no sé qué y tal. Bueno, pues sí, muy bien, es un teléfono, un teléfono inteligente. Pero ¿dónde está tu Biblia? Entonces le decía, esa es la Biblia, esa versión de la Biblia, es la versión me avergüenzo del Evangelio. Bien pequeñita para que quepa en el bolsillo y nadie se dé cuenta. No, esta es la palabra que nosotros manejamos, hermanos, y debemos estudiarla. Este es un contenido, hermanos, una dieta completa. Eso tiene aquí todos los nutrientes para convertirnos en creyentes poderosos en Cristo, amén. La leche espiritual no adulterada, el pan vivo que descendió del cielo, el agua esa cristalina que fluye de la fuente de aguas vivas, alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Véalo aquí, en la palabra del
Señor. Aleluya. Ahora, cuando nosotros conocemos las palabras en su sentido ordinario, yo llego y me ubico entonces en el contexto, o como se dice acá, en los versículos en los cuales están las palabras, porque eso ayuda a entender lo que está diciendo. Y a eso le añado los capítulos anteriores y los capítulos que siguen después de esa sección. Y finalmente me ubico en el libro en que está escrito. Repito, cuando decimos las epístolas de Pablo, ¿qué son epístolas? Son cartas. Observe que antiguamente a las cartas no les decían cartas, sino epístolas, porque en aquella época no había ni telégrafo ni nada de eso, y una carta, pues como demoraba meses en llegar de un lugar a otro, escribían lo más que podían, era una epístola. Hoy en día una carta, es más, ya la carta también está quedando un poco en desuso, porque con el internet pues tenemos el correo electrónico, los mensajes de texto. Hoy ya todo el mundo es ahí moviendo sus deditos. ¿Por qué? Porque como la comunicación ha avanzado. Y de esa forma, entonces, hermanos, yo llego a conocer la idea de lo que me presentan esos pasajes que pueden ser difíciles. Cuando yo digo que nosotros no utilizamos el método alegórico, o que no debemos utilizar el método alegórico para interpretar, no significa que nunca podamos utilizarlo, porque la verdad sea dicha es que en algunos casos en la profecía hay algunas ideas o enseñanzas alegóricas. Vea esta, Juan capítulo 3. Ese es un pasaje conocido. Sabemos que Nicodemo era un hombre principal, un fariseo, y él quería saber la verdad, y fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto te digo que el que no nació. Esa es una alegoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hubiera sido alegoría y fuera algo literal, enseguida Nicodemo lo habría entendido. Nicodemo no era un tonto, era un hombre inteligente, preparado, era, repito, un fariseo, era del Sanedrín. Y el Señor lo descolocó por completo, porque la primera reacción mental de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Entonces la pregunta, lo que dice el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él le dijo al Señor: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que en la mente de Nicodemo, en fracciones de segundo, él pensó hacerse así, apretarse lo más posible, y que la madre abriera pues su matriz así inmensa, así como si fuera bien flexible, y él se metiera allá para volver a nacer. Eso fue lo que le pasó a Nicodemo por su mente. Entonces el Señor estaba utilizando una explicación alegórica para dándole a entender que nosotros hemos nacido, nuestro nacimiento natural fue de nuestro padre y nuestra madre, y de nuestra madre salimos, pero nuestro nacimiento espiritual tendría que ser, el Señor lo explica entonces, amplía la explicación al versículo 5: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu. Así que yo debo entender eso. Claro, nosotros ya lo entendemos, nosotros ya lo sabemos, porque han pasado 2000 años después de esta explicación del Señor, y el Espíritu de Dios nos lo ha revelado a través de otros pasajes de la misma palabra. Pero en su momento Nicodemo quedó
desubicado, quedó descolocado, quedó fuera de lugar. Él se imaginó un acto físico, y el Señor se refería no a un acto físico, sino a ese proceso del nuevo nacimiento. Lo mismo ocurre con la profecía. Hay pasajes del Apocalipsis en los que claramente se nota un estilo alegórico, pero son algunas secciones, no todos los pasajes, y eso es lo que, repito, hay que saber discernir con la palabra del Señor. Ahora, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, ellos no tenían una percepción del tiempo como nosotros. Nosotros estamos en el año 2012 después de Cristo, es decir, ya han pasado 20 siglos, 2012 años mal contados. Y por ejemplo, Isaías fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo, así que hace unos 2700 años vivió Isaías. Así que lo que Isaías dijo, él lo dijo en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la nación estaba en un estado de apostasía, y el Señor, cuando se le apareció en el capítulo 6 de Isaías, que él vio al Señor en un trono alto y sublime cuando fue al templo, y vio a los ángeles que daban voces el uno al otro, y él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El Señor le pasó un carbón encendido por su boca, y le dice al final que la gente de la época no le va a creer, aunque de cierto él dejará un remanente. Entonces vean, cuando uno llega, estamos en Isaías, vamos a leer pues para que Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 vamos a leer. Ya vamos terminando con esta. Y verso 9, después de ese llamamiento: anda y di a este pueblo, oíd bien ¿y qué? Y no entendáis. Es como yo decirles: hermanos, les voy a predicar y ninguno entienda. Anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved pero no comprendáis. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Tu ministerio va a ser infructuoso, en el sentido de que la gente va a oír pero no va a entender, va a ver pero no va a comprender. Eso fue lo que le dijo el Señor. Pero sin embargo le dice que quedará un remanente, verso 13: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Quedará un remanente del pueblo de Israel que será fiel al Señor. Capítulo 6. Entonces, ahora vamos al capítulo 9, es decir, corrámonos 3 cuadras, 3 bloques. Isaías 9. Ustedes saben de memoria el versículo 6, ¿verdad? Amén. ¿Cómo es que dice? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Gloria a Dios. Amén. ¿Eso a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Nosotros lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. Pero hermanos, vean, aunque esto es parte de la Tanaj, que es del Antiguo Testamento hebreo, los judíos, ellos no entienden esto hoy. Entonces, cuando Isaías profetizó, esta es una profecía mesiánica, cuando Isaías profetizó esto, noten que está en un verbo presente continuo. Un niño nos es, ¿sí ve? Él no dijo un niño nos será nacido, pues que es futuro. Un niño nos será nacido, hijo nos será dado. Si se da cuenta, él dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces los profetas no tenían un concepto claro del tiempo. Ellos simplemente estaban en lo que estaban.
Algunos eran recolectores de higos, otros eran campesinos. Isaías era un hombre que se cree que trabajaba o participaba de la corte de Jerusalén. Cuando de pronto vino sobre mí el Espíritu de Jehová y dijo: Hijo de hombre, ve y di a este pueblo. Entonces el profeta enseguida recibía la revelación. ¿Y qué era lo que iba a decir? He aquí, pueblo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre su hombro será tremendamente poderoso. Entonces, capítulo 9. En el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, los estudiosos bíblicos consideran que Isaías era primo del rey Usías. Y por eso él, en el año en que murió, con esa tristeza de que murió Usías, al principio fue un muy buen rey, un gran rey, pero desgraciadamente luego cometió el pecado ante el Señor. Entonces, ante la tristeza de la pérdida de su primo, que era el rey, la esperanza, después de tantos años de la división del reino, la esperanza para Judá había caído al suelo. Él fue al templo y ve al verdadero rey, el Señor Jehová de los ejércitos, aleluya. Y ese es el que le dice: vas a trabajar para mí, no te importen los resultados, tú vas a trabajar para mí porque yo te he llamado y tengo un mensaje para este pueblo. Y el profeta, ¿qué hacía? Recibía la visión, y cuando recibía la visión, un hijo nos es nacido. Él pensaba que en ese presente que él vivía, en un futuro cercano ocurriría. En estos tiempos, en estos años vendrá ese rey, vendrá ese Mesías. Pero no, Isaías murió y el tiempo pasó, como pasó el tiempo de esta enseñanza, y su Mesías no vino. Ellos no tenían un concepto muy claro del tiempo. Nosotros sí, porque repito, ya hemos vivido un desarrollo histórico y Dios nos lo ha revelado a través de su palabra. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Y entonces el último ejemplo en Isaías, ya que estamos en Isaías, que es capítulo 53. Dese cuenta que aquí está la queja del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esas preguntas son preguntas de dolor, porque es como si el hermano Daniel, que estaba acá diciendo, aquí está, yo las voy a tomar por él ya que él no las mostró. Aquí está la invitación para el domingo, ¿verdad? Hermanos, esta es la invitación para el domingo a las 5 de la tarde. Van a venir todos, amén. Que tal que yo aquí, hermanos, como se dice, me despeluque y regale y tal, y nadie diga amén, sino que todos volteen la espalda. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y lo ve, subirá, dice, subirá, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hermanos, y Jesucristo, Él es lindo, Él es bello, Él es hermoso, pero no hay parecer en Él, no hay hermosura. Le veremos como raíz de tierra seca, pero así sin atractivo para que le deseemos. Entonces, cuando Él profetiza eso, Él dice: carambas, esto es para este momento, ya esto tiene que ocurrir. En la nación va muy mal, nadie ha creído. Sobre nadie se ha manifestado la presencia del Señor, pero aunque sea que se le desee, que se le vea. Isaías murió. Pasaron los años y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús se manifestó allá en su pueblo. Aleluya. Esa es la profecía, hermanos, y nosotros hoy disfrutamos de ese hecho. Aleluya. Disfrutamos de ese privilegio, ese Cristo de gloria, ese Mesías que ellos vieron, que los profetas señalaron, mostraron, anhelaron, declararon. Él está con nosotros en esta noche. Este es su pueblo. Estamos delante
delante de su presencia. Y aquí todos, desde este servidor hasta el que está atrás, declaramos que Él es el Mesías. Él es el Dios y Señor, el Todopoderoso, el que quita y pone reyes, el mismo de ayer y hoy por los siglos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor, hermanos. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude, nos dé el discernimiento y que esta palabra nos fortalezca, nos dé más convicción de que Él hemos hecho un pacto glorioso y bendito con nuestro Dios. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque de verdad que eres bueno, Señor, y eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo de refrigerio con tu pueblo aquí en este lugar, Señor. Yo sé que aquí está tu poderosa presencia, Señor. Que esta palabra, Señor, con poder alimente, fortalezca, dé convicción a tus hijos aquí reunidos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Pronto